Un saludo a las personas que me escuchan desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Recuerdo que hace muchos años un tío, hablando de Judas, decía: ¿qué culpa tiene Judas de ser un traidor si ya estaba predestinado, escogido desde siempre para desempeñar ese papel que le tocó inevitablemente? Yo escuché ese comentario y me quedó dando vueltas durante muchos años, hasta que encontré una explicación que Dios me dio a través de mis pensamientos. El otro caso similar fue después, cuando yo leí en Éxodo que decía específicamente que el faraón no permitía que Moisés sacara de Egipto a los hebreos porque era de corazón duro. En algún momento permitió que saliera y se arrepintió, porque era de corazón duro. Pero en Éxodo dice que era Dios quien endurecía su corazón. Entonces yo me hice la misma pregunta que mi tío se hacía de Judas. ¿Qué culpa tenía el pobre faraón de no autorizar la salida de los hebreos por tener un corazón duro si el mismo Dios endurecía su corazón? Bueno, la respuesta que encontré finalmente es la misma para los dos casos, para Judas y el faraón. La descripción de puesto de Judas era la que existía desde un inicio. Pero él tenía la libertad de aceptar o no aceptar desarrollar ese papel que le tocó hacer. En el caso del faraón, es muy interesante entender que lo que endurecía a Dios era su corazón, no su alma. Las personas somos espíritu, alma y cuerpo. Es un sándwich. La carnalidad de un lado, el espíritu, la espiritualidad del otro, y el alma en medio, que es donde se toman las decisiones. Cuando uno tiene una carnalidad muy crecida y un espíritu muy pequeño, uno toma sus decisiones carnalmente. Y cuando tiene muy crecido el espíritu y disminuye la carnalidad, entonces toma sus decisiones espiritualmente. Bíblicamente se utiliza mucho corazón como sinónimo de espíritu, y espíritu es la vasija en donde vive Dios, el Espíritu de Dios. La presencia de Dios en nuestro espíritu depende del lugar que nosotros le hagamos en nuestra vasija, en nuestro espíritu. Dios respeta el área del alma, la capacidad que tenemos, la libertad que tenemos de decidir. Si no respetara esa libertad, pues no sería cierto lo que se dice, que Dios es un caballero y que permite que uno toma las decisiones que quiera. Pero en el corazón Él puede decidir morar a plenitud, a medias o simplemente no estar presente. Vamos a ver, un narcotraficante, por ejemplo, lo traiciona a alguien. Su espiritualidad, su corazón no tiene nada de Dios. Su carnalidad sí, entonces al traidor dice, bueno, mátenlo.
su decisión. Él es libre para tomar esa decisión, pero de su decisión no tiene nada de Dios en su espíritu, en su corazón. Entonces, por la conducta del faraón, que no la vamos a analizar ni la conocemos, Dios habitaba poco, no estaba presente en su corazón, en el corazón del faraón. Eso hace, la falta de Dios en nuestro corazón hace que tengamos un corazón duro. Pero la dureza o suavidad del corazón, si bien es cierto que Dios la determina con su presencia, es el ser humano el que propicia esa presencia de Dios adentro del espíritu. 2 ejemplos. Tuve un conocido que tenía una vida totalmente pecaminosa, absolutamente pecaminosa. Todo lo que puedan pensar, él lo hacía. En una oportunidad oré por él. Él aceptó a Jesús en su corazón. Tenía mucha presión, tenía hospitalizada a su hija, pero nunca aceptó ir a un evento, a un grupo de creyentes. Y su vida siguió peor. Dentro de todo lo que hacía tenía amistades satánicas. Y me enteré por un conocido de ambos que él murió en un rito satánico. Para escogerlo a él, llegaron unos individuos ese mismo día en la tarde y le enseñaron una colección de dagas. Se ausentaron un poco y este conocido tuvo el deseo de robar una daga en especial. Después llegaron, se acercaron estos hombres, recogieron las dagas, y el hecho que él haya robado esa daga en especial era señal que era el escogido para ese rito. Él tenía conocimiento de Jesucristo de una manera muy incipiente, pero conocía algo. Y tenía mucha carnalidad. Nadie lo obligó a robar esa daga, fue su decisión. El alma, entre el sándwich de la carnalidad y su poca espiritualidad, tomó esa decisión. Si él no hubiera decidido tomar la daga, él no hubiera sido el candidato para ese ritual. Otro ejemplo, yo estuve hace muchos años recibiendo un curso en la universidad los sábados para manejo de computadora. Era para principiantes. En una oportunidad hubo un boletín de la universidad que decía que por haber feriado el viernes, ese sábado no habría clases, pero que los alumnos podían llegar a la biblioteca para consultar algo que el maestro había dejado. La universidad estaba propiciando un poco el hecho de decidir no llegar, pero era decisión de uno si llegaba o no llegaba. Poco tiempo después hubo otro feriado en viernes y el boletín decía que ese sábado sí habría clase. Varios no llegamos. El boletín en esta oportunidad empujaba para que sí llegáramos los sábados, este sábado en particular. En el primer caso, la universidad empujaba para que hiciéramos puente y no llegábamos, no había clase, estaba facilitando. En el segundo estaba advirtiendo que se habría clase, pero siempre nosotros
los alumnos tomamos la decisión si llegábamos o no llegábamos. Aquí equivale la opinión de la universidad al espíritu. La carnalidad equivale pues a la haraganería de llegar o no llegar del alumno, pero en medio está el alma, la decisión. En el caso de Judas, si Judas no hubiera decidido vender a Cristo, si él no hubiera decidido obtener dinero, porque su carnalidad estuviera disminuida y su espíritu grande teniendo a Jesús al lado todo el tiempo, él hubiera decidido no traicionar. Por supuesto que otro hubiera ocupado su lugar porque se estaba profetizado el personaje, pero no con el nombre Judas Iscariote. Por supuesto que como Dios conoce el futuro, pues él sabía quién iba a ser, pero humanamente hablando, en la parte que nos corresponde, la decisión la iba a tomar uno o otro u otro u otro. Y Judas fue el que así lo decidió. En el caso del faraón, por la falta de Dios en su espíritu, no dejaba salir al pueblo hebreo. Ahora, ¿en qué nos ayuda a conocer esto? ¿Para qué desarrollar el tema? Para que entendamos que nuestras decisiones son libres, pero indirectamente va a pesar mucho en las decisiones el grado de espiritualidad, la cantidad de Dios, de Espíritu Santo que tengamos adentro. Y va a pesar mucho la poca o mucha carnalidad que llevemos sobre la espalda. Una misma persona en dos momentos diferentes de su vida puede tomar decisiones totalmente diferentes sobre el mismo tema. Por ejemplo, adquirir una deuda. En momentos en que mi espiritualidad ha estado bien, cierto tipo de deudas yo las he evadido. Y en otros momentos ha sido al revés. La libertad la he tenido. Entonces la conclusión que yo saco es que el creyente debe darle mucha importancia a la llenura de Dios en su espíritu a través de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica, de la elevación de sus pensamientos y anhelos a Dios constantemente. Importante darle tiempo a todo esto, porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones sanas. Espero que esto le sirva, le ayude. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.